En muchas partes del mundo, el agua es considerada como un regalo, pero en el desierto, el agua es muy preciada. En el desierto, la irrigación es el mayor consumidor de agua. Es muy importante no desperdiciar agua cuando irrigamos. El propósito de este video es ayudarte a ser un mejor irrigador y mostrarte las formas en que puedes ahorrar agua. La irrigación es usada para muchos propósitos. Aplicación de químicos como fertilizantes y herbicidas. Ruptura de la costra del suelo para que emerjan las plantas. Humedecimiento de camas o suavizamiento del suelo. Pero el uso más importante de la irrigación es abastecer el agua que las plantas requieren para crecer. Después de un riego, el agua es almacenada en el suelo de donde puede ser usada por las plantas. Solamente el agua que está en la zona de raíces es útil a las plantas. El lugar donde están las raíces es llamado zona de raíces. Como una esponja, el suelo solamente puede almacenar una cierta cantidad de agua. La cantidad de agua que un suelo puede almacenar es llamada capacidad de retención de agua. Veamos qué pasa en el suelo cuando irrigamos. Aplicamos agua al terreno de manera que una capa de agua cubre la superficie del suelo. El agua en la superficie se infiltra, llenando así los espacios que hay en el suelo. Mientras más tiempo está el agua sobre la superficie del suelo, más agua se infiltra en él. La cantidad de tiempo que el agua permanece sobre el suelo es llamada tiempo de oportunidad. El agua que fluye más abajo de la zona de raíces ya no está disponible para la planta. Este exceso de agua es llamado percolación profunda. Tu propósito es aplicar justamente el agua necesaria para llenar la zona de raíces sin tener percolación profunda. Hasta ahora hemos visto lo que sucede en una parte pequeña del terreno. Veamos el riego de una línea entera. Empiezas aplicando el agua en la cabecera del terreno. Iniciaremos nuestro reloj de tiempo de oportunidad en la cabecera de la línea. La cantidad de tiempo que le toma al agua en llegar al final de la línea se llama tiempo de avance. Ahora iniciaremos nuestro reloj de oportunidad correspondiente al final del terreno. El agua que escurre más allá del final del terreno es llamada escurrimiento o coleo. Cuando dejas de aplicar el agua en la cabecera del terreno y el agua restante se filtra en el suelo o escurre más allá del final del terreno, la cantidad de tiempo que aplicas al agua al inicio de la línea es el tiempo de aplicación. Nótese que en la cabecera del terreno se tiene mucha percolación profunda, mientras que en el final no. Esto es porque el tiempo de oportunidad en la cabecera es mayor que el del final. La diferencia en cantidad de agua que entra en el campo en diferentes lugares a lo largo de la línea es llamada uniformidad. El campo A tiene alta uniformidad. El campo B tiene baja uniformidad. Este riego tiene alta uniformidad, pero se le aplicó mucha agua, resultando en una pérdida de agua por percolación profunda. Este terreno está perfectamente regado. Desafortunadamente, esto no es posible. Hemos aprendido acerca de tiempo de oportunidad, percolación profunda y escurrimiento, y cómo ellos afectan la cantidad de agua desperdiciada. Pero, ¿cómo los controlas? Tú puedes controlar tanto el tiempo de aplicación de agua como el caudal. Veamos cómo el tiempo de aplicación y el caudal afectan tu riego. Podríamos minimizar la percolación profunda incrementando el caudal y reduciendo el tiempo de aplicación de agua. Nótese que ahora tenemos menos percolación profunda. Desafortunadamente, perdemos más agua en forma de escurrimiento.
Si intentamos minimizar el escurrimiento usando un caudal menor e incrementando el tiempo de aplicación, nuestra uniformidad sería peor. Perdemos más agua debido a percolación profunda en la cabecera del terreno. Nótese que si incrementamos el caudal, tendremos que reducir el tiempo de aplicación. Y si reducimos el caudal, debemos incrementar el tiempo de aplicación. Si incrementas el caudal sin reducir el tiempo de aplicación, aplicarás demasiada agua. Si reduces el caudal sin incrementar el tiempo de aplicación, no aplicarás suficiente agua. Para cada terreno, existe una combinación particular de caudal y tiempo de aplicación que resultará en la mínima cantidad de agua aplicada, con suficiente abastecimiento de agua para las plantas. El mejor caudal depende de la pendiente y lo largo del terreno a regar. El tipo de suelo. Un suelo pesado o arcilloso o un suelo ligero o arenoso. La condición de los surcos. El asolve y las plantas reducen la velocidad del agua. Y la profundidad de la zona de raíces. En la estación de crecimiento temprana, la zona de raíces es muy superficial. No se requiere mucha agua. Antes de que veamos cómo controlar el caudal, veamos algunos otros tipos de sistemas de riego que puedes encontrar. Algunos terrenos con pendiente tienen escurrimiento, pero el escurrimiento o agua de coleo es usada en otros terrenos o bombeada de regreso para ser usada en el mismo terreno. En estos campos, tu meta es reducir la percolación profunda sin preocuparte del escurrimiento. Si tapamos el final del terreno, eliminamos escurrimiento. Si nivelamos la parte final del terreno, tenemos más área para encharcar. Este se llama un terreno de pendiente modificada. Cuando se riega un terreno con extremos finales cerrados, cortamos el agua más pronto que si los extremos estuvieran abiertos. Esto significa que aplicamos menos agua. El agua que podría haber escurrido al final del terreno es ahora usada para regar la parte lejana del terreno. Todavía habrá alguna percolación profunda, pero no escurrimiento, y usaremos menos agua. Finalmente, podemos nivelar todo el terreno. Si hacemos esto, necesitamos aplicar el agua a un caudal mucho mayor. Como el campo no tiene pendiente, necesitamos más caudal para que el agua llegue al final del terreno. La mayor parte de los terrenos nivelados tienen tramos más cortos para resolver este problema. Como puedes ver, si un terreno nivelado es irrigado, o sea, regado apropiadamente, obtendremos una uniformidad muy buena, con muy poca percolación profunda y sin pérdidas por escurrimiento. Vamos a revisar qué hemos cubierto hasta ahora. Usualmente cuando regamos, queremos llenar los poros de la zona de raíces sin mucha percolación profunda o coleos de agua. Podemos controlar la percolación profunda y el escurrimiento cambiando el tiempo de aplicación y el caudal. El mejor caudal y tiempo de aplicación dependen de la pendiente y longitud del terreno, el tipo de suelo, la condición de los surcos y la profundidad de la zona de raíces. El mejor caudal y tiempo de aplicación dependen del tipo de riego. Terrenos con pendiente y extremos abiertos. Terrenos con pendiente con extremos cerrados. Pendiente modificada o a nivel. Las dos cosas que puedes controlar son el caudal y el tiempo de aplicación. El administrador de la propiedad usualmente decide qué caudal y tiempo de aplicación deberían ser usados para cada campo. Pero si tú observas problemas al regar, deberías sugerir los cambios que pueden ayudar. Hemos hablado mucho acerca del caudal. Veamos qué es el caudal y cómo puedes cambiarlo. El caudal es la cantidad de agua
que está fluyendo en un dique o surco en un tiempo determinado. Para un canal o dique, el caudal es usualmente medido en pies cúbicos por segundo, pero puede ser llamado como CFS, pies o pies de carga. En algunos distritos, el caudal en el canal de riego es dado en pulgadas de minero o pulgadas. Otro caudal a ser considerado es el caudal del sifón al surco. Este es usualmente medido en galones por minuto o GPM. Existen tres cosas que determinan el caudal que entra en el surco: el número de sifones en cada surco, el diámetro de los sifones y la altura del agua en el canal con respecto a la salida del sifón. Usualmente conocerás el número y diámetro de los sifones que usarás antes que empieces un riego, pero tú puedes ajustar la altura de la salida del sifón conforme riegas. Subiendo o bajando la salida del sifón, puedes igualar el caudal de los surcos o dar más o menos agua a algunos surcos conforme se requiera. Si el escurrimiento no es un problema, incrementando el caudal y acortando el tiempo de aplicación, se reducirá la cantidad de agua desperdiciada, pero esto tiene sus límites. Mucho caudal causará erosión y puede romper los bordos y surcos. Veamos algunas cosas específicas que puedes hacer para ahorrar agua y prevenir problemas con tus riegos. Primero, deberías aprender tanto como puedas acerca de los terrenos que tú riegas. La mayor parte de esta información la obtendrás conforme riegas diferentes terrenos, pero tendrás que recordar: los terrenos se regarán en forma diferente a lo largo de la estación de crecimiento del cultivo. Algunas cosas que puedes observar son: el tipo de terreno. ¿Tiene este pendiente o está nivelado? ¿Están los extremos bloqueados o abiertos? ¿El agua de coleos es rehusada o perdida? La longitud del terreno. ¿Tiene tiradas cortas o largas? ¿O hay líneas de riego con diferente longitud dentro del mismo terreno? ¿Tiene el campo pendiente lateral o pendiente que no está en dirección de las líneas de riego? Si es así, aplicando agua muy rápido romperá los surcos o camas entre las líneas de riego. ¿Cuánta agua puede abastecer el canal? El tipo de suelo. ¿Es un suelo ligero con mucha arena o un suelo pesado con más arcilla? El agua entrará mucho más rápido en un suelo ligero que en un suelo pesado. Cambia el tipo de suelo en algunas partes del terreno. Por ejemplo, algunos terrenos tendrán bandas o tiras de suelo arenoso en algunas partes. Las plantas que crecen en suelos arenosos se verán marchitas más pronto que aquellas que crecen en otras partes, porque el suelo arenoso retiene menos agua. Probablemente necesitarás aumentar el caudal en las líneas que tienen partes arenosas para que el agua pueda llegar al final de la línea. Ahora que conoces tus terrenos, deberías programar cada riego antes de que riegues. Antes de que empieces a regar, deberías saber cuántos sifones y tablones o tablas necesitarás para bloquear el canal de riego. Deberías también tener a la mano sifones extras en caso de que el agua no avance en algunas de las líneas o si tienes más agua en tu toma de la que habías planeado. ¿Cuántos sifones por línea? ¿Cuántas líneas en cada grupo y cuántos grupos se requieren para regar todo el campo? ¿Cuántas horas por cada grupo? Ya iniciado el riego, es necesario revisar cómo está avanzando el agua en las líneas. Hay algunas maneras en que puedes cambiar tus riegos para reducir el uso del agua. Estos métodos solo funcionarán en algunos terrenos y posiblemente solo durante parte de la estación de cultivo. Deberías hablar con el administrador de la propiedad si piensas que algunos de estos métodos pueden ayudar.
Recuerda, si riegas con poco caudal, tendrás menor pérdida de agua por coleos, pero perderás más agua debido a percolación profunda. Y si riegas con mucho caudal, tendrás menos percolación profunda, pero más pérdidas por coleos. Esto se ve como si no pudieras lograrlo. Una forma de resolver este problema es con irrigación en corte atrás, o sea, reducción de caudal. En irrigación con corte atrás, puedes iniciar el riego con 2 sifones por línea. Cuando el agua alcanza 2/3 partes de la línea, cortas atrás el riego quitando uno de los sifones. El sifón que quitas lo usas para iniciar el riego en nuevas líneas. Veamos aquí el terreno en su totalidad. Digamos que inicias tu primer grupo con 8 sifones. Cuando el agua ha alcanzado aproximadamente 2/3 partes de las líneas bajo riego, mueves la mitad de los sifones a un nuevo grupo. Cuando el primer grupo es regado, mueves la otra mitad a otro nuevo grupo. Luego, mueves la mitad de sifones del primer nuevo grupo, continuando así hasta regar todo el terreno. Irrigación con corte atrás es difícil de operar, porque conforme quitas los sifones, necesitas regar nuevas líneas. Recuerda, tienes que usar toda el agua que viene en tu regadera, pues de no ser así, desbordarás el canal. Una alternativa más fácil es poner 2 sifones por línea, dejando una línea sin regar entre cada 2 líneas regadas. Cuando el agua alcanza 2/3 partes de la línea, mueves los 2 tubos a la línea seca. Cuando el agua llega a las 2/3 partes de la línea, regresas un sifón al surco anterior. Algunas veces, particularmente en el primer riego de la estación, no puedes hacer que el agua llegue al final de la línea, aunque uses más sifones por línea. Si esto sucede, habla con el administrador de la propiedad acerca de torpedear las líneas, recorrer las líneas con un tractor o posiblemente usar irrigación por impulsos. Con riego por impulsos, riegas el grupo de líneas hasta que el agua ya no avanza. Entonces, te mueves al siguiente grupo de líneas. Mientras riegas el resto de los grupos, el suelo húmedo se sella y cuando regreses al primer grupo, el agua se moverá fácilmente sobre el suelo sellado y hacia el resto de la línea. Esto es como regar 2 campos cortos en lugar de uno largo. Para torpedear las líneas, arrastras con un tractor un cilindro pesado de metal a lo largo de cada línea. Esto rompe los terrones grandes que podrían reducir el movimiento del agua a lo largo de la línea. Y esto sellará el suelo, permitiendo que penetre menos agua en el suelo, y el agua se moverá más rápido a lo largo de la línea. Recorrer las líneas con el tractor tiene el mismo efecto que el torpedearlas, solamente que usas las llantas del tractor para hacer el trabajo del torpedo. Aquí está algo más que puedes observar mientras riegas. Si una línea se termina de regar antes que otras en un terreno nivelado o con pendiente modificada, puedes pasar el agua a una línea junto a aquella. Asegúrate que el agua no se desborda en el canal de riego. No permitas que el agua fluya sobre los caminos, rompa bordos o erosione los surcos. No permitas que el agua se encharque por periodos largos, porque esto puede dañar algunas plantas. Mientras riegas, revisa si las plantas están marchitas. Si algunas de ellas están marchitas, podría ser que algunas partes del terreno no estén recibiendo suficiente agua. No riegues más tiempo del tiempo de riego programado. Dependiendo del caudal de tu canal de riego, puedes desperdiciar de 100 a 300,000 galones de agua por cada hora extra que dejes corriendo el agua. Aun cuando hemos hablado mucho acerca del ahorro del agua, tu trabajo más importante es dotar de suficiente agua a todas las plantas en el terreno. Por lo tanto, primero busca formas claras de ahorrar agua. Luego, con el tiempo, tú podrás afinar tus riegos, siempre abasteciendo de suficiente agua a las plantas.
Si no estás seguro que las plantas están recibiendo suficiente agua, puedes revisar qué tan profundo está llegando el agua. Regresa al campo 2 o 3 días después de un riego y clava un muestreador de suelo tan profundo como este puede entrar. El muestreador no penetrará más cuando alcance suelo seco. Siempre debes revisar en una línea el inicio, el final y a los 2/3 de su longitud. De todo lo que hemos discutido, los puntos más importantes a recordar son programar de antemano y poner atención a tus riegos. Con esto en mente, todo lo demás funcionará adecuadamente. Salud y buena suerte, amigos.